Muy buenas noches. Buenas noches, apreciado tutor Alberto García y apreciados compañeros, muy buenas noches. En esta noche voy a sustentar la tarea 3, enzimología bioenergética, en el cual en el ejercicio 3 nos piden pues seleccionar dos enzimas que intervengan en un proceso industrial o farmacéutico. En mi caso utilicé un proceso industrial en el cual la enzima seleccionada fueron la alfa-amilasa y la glucosidasa, ¿no? Entonces hablemos un poco de lo que son las enzimas, que son proteínas que actúan como catalizadores en los procesos biológicos y son realmente potentes y altamente selectivos tanto en el sustrato como en la acción que realizan. Su principal función consiste en disminuir la energía de activación para facilitar la reacción química específica y tenga lugar los factores que afectan la actividad de una enzima son la concentración de la enzima, la concentración del sustrato y la temperatura. Para la selección de mis dos enzimas, pues utilicé este enlace y para poder buscar y localizar las dos enzimas seleccionadas para saber en cuál de los grupos se encontraba. Las amilasas se encuentran en el grupo 3, que es la hidrolasa, y su nomenclatura es 3,2,1,1. Las amilasas actúan de manera que hidrolizan el almidón, asimismo proporcionando azúcares fermentables por las levaduras. ¿Cuál fue la industria que seleccioné? Seleccioné la panificación, ¿sí? Antes no lo mencioné. Entonces, ¿qué realizan o qué catalizan este grupo de enzimas? En la industria panadera, el almidón es el principal carbohidrato. El almidón es lo que contiene la harina de trigo. Es el principal carbohidrato que se encuentra en esa formación para la realización de un producto. Y es tan importante las características reológicas de la harina para saber qué cantidad de amilasas tenemos que agregar o qué cantidad de enzimas tenemos que agregar para que tenga un buen funcionamiento la etapa de la fermentación. En un resultado de Fallin number nos puede indicar qué tanto enzima de amilasa tiene nuestra harina. Entonces, dependiendo de la cantidad de amilasa, nosotros podemos deducir qué cantidad de enzima tenemos que incorporar a nuestra receta. Cuando en un resultado de Fallin number como el que está en el siguiente dibujo es de 150, se asume que la germinación de la semilla o del cereal fue antes de ser cosechados. Quiere decir que la alfa-amilasa, que las amilasas se activaron mucho antes de que el grano llegara a molienda. Y esto lo hizo ¿con qué único fin? Con el fin de que que la enzima catalice los almidones, los rompa y ayuden a proporcionarle el alimento a la planta que está a punto de germinar. En este caso, en panificación, cuando tenemos un resultado de 300, que es un resultado favorable, asumimos que las enzimas de forma natural, de forma muy natural, las enzimas de amilasa
ya se encuentran disponibles y así dar alimento para que la levadura haga el proceso de fermentación. Es decir, al momento de que la enzima cataliza el almidón, rompe ese enlace, lo que hace es que proporciona glucidos o azúcares simples o azúcares fermentables para que en fermentación se acelere y no sea un poco estresante que la levadura no vaya a encontrar el alimento para realizar el proceso de fermentación. Entonces, en los almidones se encuentra la amilosa y la amilopectina, que son dos proteínas, y esa ya hace parte de mi segunda enzima. En la harina se encuentra la amilosa y la amilopectina de forma muy pero muy natural. ¿Qué necesitamos para hacerla una sola? Necesitamos los líquidos. Esto en nuestro pan de molde, en nuestro amasado o en nuestro mezclado, cuando incorporamos el agua para hacer la masa y así elaborar nuestro producto, esa amilosa y la amilopectina se juntan formando cadenas, se hacen una sola, y es el único cereal que tiene esa red de gluten, ¿no?, bien conformada, el cual le da las características organolépticas de la masa, que lo que son el estiramiento, y a través de estas dos proteínas podemos encapsular lo que son los gases o el CO2 para que nuestro pan molde o pan tajado pueda elevar su tamaño. ¿En dónde entra la glucosidasa? La glucosidasa entra al momento de ayudar a que esta red de gluten se afirme en nuestro proceso. Entonces les voy a leer acá. Esta enzima especifica para la glucosa, lo que habíamos hecho anteriormente con la amilasa, con la alfa-amilasa, que es darle ese alimento a la levadura. Entonces la glucosidasa lo que hace es tomar esa glucosa y producir, ayudar a la red de gluten. Entonces, esta enzima específica para la glucosa, la cual oxida con velocidades hasta de 400 veces superiores a otros azúcares. Esta reacción es la base de algunas aplicaciones analíticas y médicas. Su actividad máxima entre 20 y 45 grados con un pH entre 3 y 6.5, con un óptimo de 5.5. 45 grados de temperatura es la temperatura cercana a que la levadura ya no exista o de una forma natural deje de existir. La glucosidasa en la industria alimentaria, siguiendo con la harina de trigo, en la preparación del pan tajado, esta enzima juega un papel muy importante en la elaboración del producto. La enzima glucosidasa en la elaboración del pan molde. El trigo tiene dos proteínas, como ya lo habíamos mencionado, la gliadina y la glutenina, las cuales están presentes de forma natural. Estas se encuentran independientes y se unen con la hidratación, dando como resultado la red tridimensional, que es la que permite que el CO2 se quede en el interior de la red, dándole volumen a la masa. Esta red tridimensional está formada por
proteínas, como ya lo habíamos mencionado, las cuales son entrelazadas por puentes de disulfuro que se dan de forma muy natural. La glucosa oxidasa cataliza la diglucosa obtenida de la amilasa, la glucosa obtenida de la amilasa, la cual en presencia del oxígeno produce ácido glucónico y peróxido de hidrógeno. Este último oxida y permite una mayor unión de los puentes de disulfuro, como lo vemos en esta ilustración. Entonces, al momento de que esa oxidación nos permita tener una red de gluten un poco más fuerte, pero nos permita tener una red de gluten que potencialice el trabajo mecánico que va a llevar nuestro pan tajado o en la industria de panificación. Entonces vamos a tener como resultado un volumen. Ese volumen se va a ver en salto de horno cuando ya nuestro producto esté a 70 grados. Vamos a tener un gran volumen, homogeneidad del producto, estabilidad en la fermentación y horneo, reduciendo de esta forma natural los oxidantes químicos como el ácido ascórbico o los A. Entonces, de esta forma nosotros podemos obtener un buen producto utilizando dos enzimas que sí o sí intervienen en el proceso del pan tajado molde. Gracias.